Muchas gracias, bienvenidos a nuestra tele-IEC para hoy, 6 de mayo del 2024, con el tema lonchera saludable. Voy a presentar al jefe de la subunidad de docencia, el doctor Miguel Mesa, para las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Teniendo hoy día la presentación de la tele-IEC 6 de mayo del 2024, hoy día tenemos el tema de lonchera saludable. Quien lo va a presentar es la licenciada Zulema Gallardo Flores. Ella es nutricionista de nuestra institución. Tiene como experiencia laboral, es coordinadora del Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Nacional Federico Villarreal, posgrado en nutrición clínica por el convenio Colegio Químico Farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao y la Escuela de Altos Estudios Especializados. Estudios de maestría en nutrición humana y campo complementario en industrias alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Realizó una rotación en el Departamento de Trasplante Multiorgánico en Pediatría en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina, y tiene amplia experiencia como docente en diversas universidades como la Universidad Privada de Huancayo, Franklin Roosevelt, la Universidad Nacional Federico Villarreal, Senati, entre otras instituciones. Licenciada Zulema Gallardo Flores, bienvenida, buenas tardes y puede continuar usted. Buenas tardes. Es un gusto en esta tarde poder comunicarnos a través de este medio y también con el apoyo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja para poder compartir un tema súper importante y que quizás para muchos es muy conocido, pero sin embargo hay muchos puntos que siempre tenemos que recalcar y que tenemos que aprender y llevarlos también en nuestro día. Sabemos que nuestros pequeños, nuestros niños, básicamente, todos los días van a enfrentar o tienen un reto, un desafío, tanto físico y mental en sus colegios. A ello conlleva de que es de suma importancia que el soporte alimentario sea el más adecuado de acuerdo a su edad y también de acuerdo a las actividades que vienen realizando el día a día. Es por esta razón que el hablar de loncheras saludables o hablar de loncheras en sí es un tema de suma importancia porque de esto va a ser indispensable o es muy vital para el caso de nuestros pequeños. Recordemos, no existe realmente la lonchera saludable perfecta, pero sí tenemos que hacer la más adecuada para nuestros pequeños y la mayor parte saludable. Hay muchos trabajos de investigación y antes de empezar con la presentación que han evidenciado que a veces nosotros decimos, ok, comprar en el kiosco, sí, de hecho que nada saludable, es mejor no darle dinero, es mejor prepararlo en casa y sí, de cierta forma, pero hay muchos trabajos de investigación que evidencian que las loncheras que los pequeños llevan al colegio de casa, más del 50% no son saludables. Y esto es el reflejo de nuestros hábitos alimentarios en casa o quizás de otros factores que nos hace que la lonchera no sea muy efectiva para poder preparar para nuestro. Muy bien, permítanme compartir pantalla, disculpen. ¿No? Y vamos. Entonces podemos decir que la lonchera es vital para la salud. ¿Por qué hablamos de una lonchera saludable? Primero que tenemos que tener en cuenta que cubre las calorías necesarias para que nuestro pequeño, para que este niño o adolescente pueda rendir física y mentalmente. También va a contribuir en el mejor desempeño escolar. Sabemos que los niños muy bien alimentados van a conllevar a tener un mejor desempeño escolar. También podemos asociar que va a evitar muchas enfermedades, ¿no? Y que en este caso hay enfermedades que son conocidos como problemas ya a nivel mundial y también en nuestro caso, en nuestro país, tenemos a la anemia y tenemos la obesidad. Entonces, el hacer una lonchera saludable lo consideramos como parte de una parte, digamos así, vital o necesaria para el soporte alimentario de nuestro. Disculpen un ratito. Ok.
Esto quizás muchos lo conocemos y lo sabemos y ya de memoria, pero igual lo recalcamos. Recordemos que así como hacemos una alimentación saludable en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, igual la lonchera también tiene los mismos lineamientos. Tiene que haber alimentos, ¿sí?, que les va a permitir crecer o ayudar en su crecimiento a nuestros pequeños, también alimentos que van a aportar energía para el día a día de nuestros pequeños y también alimentos que nosotros los conocemos como reguladores que van a proteger de las enfermedades porque son muy ricos en vitaminas y minerales, pero también son muy ricos en fibra. Estos alimentos que le van a ayudar de aquí a crecer son alimentos que tienen un mayor contenido de proteína y lo sabemos como por ejemplo en el caso de la leche, los quesos, lo que usamos comúnmente en las loncheras o el huevo. Y en las partes de los energéticos, pues bueno, tenemos todos los cereales y sus derivados y también está los ácidos grasos que también van a contribuir a la energía. Pero esto no se va a completar o no se vería como un soporte alimentario adecuado si es que no existiera una hidratación adecuada. Todo esto y aquí es fundamental para brindar el mejor soporte nutricional para nuestros pequeños a través del. Y bueno, esto quizás muchos dicen, bueno, sí, lo sé, pero hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Entonces nosotros podemos decir que si armamos una lonchera, tengo que tener alimentos formadores, estos ricos de proteína que le van a ayudar a crecer, alimentos reguladores, frutas y verduras, y los alimentos energéticos que habíamos visto, los cereales, y qué más, lo que habíamos hablado, la importancia de la hidratación, en este caso la bebida, y estaríamos hablando de una lonchera casi perfecta, o por decir perfecta, ¿sí? Si es que realmente cumplimos. Si nos falta uno, pues nos vendría a ser la lonchera perfecta. Si lo resumimos, según algunas imágenes aquí traídas, por ejemplo, de la UNICEF, podemos decir que necesitamos alimentos de origen animal, ¿no? Cereales, necesitamos que haya vegetales o frutas, en este caso, grasas saludables que podemos usar para la preparación de nuestras loncheras, como viene a estar la palta, los frutos secos, almendras, y la importancia de que esté presente los líquidos. Disculpe, creo que se movió, ahora sí. Ok, sabemos que el individuo, en este caso los niños, ¿sí? La alimentación durante todo el día se van a distribuir en porcentajes por tiempos de comida. El desayuno comúnmente está entre un 20 al 25%. La lonchera va a representar el 15% del total del aporte de energía del día que requiere mi niño. Y el almuerzo, pues bueno, está entre el 30 al 35% y en la media tarde el 10% y la cena el 25% aproximadamente. Por ahí tenemos niños que estudian en la tarde, entonces podemos cambiar el porcentaje. En la media tarde, que esto vendría a ser su lonchera, representaría el 15% y en la mañana hablaríamos de una media mañana que sería el 10%, porque ya está próximo el almuerzo. Entonces podemos asociar la lonchera para la mañana, que es el promedio de los niños que estudian en la mañana a las 10:30, pero sabemos que también en todo nuestro territorio nacional hay escuelas o colegios donde también los niños asisten en la tarde y van a requerir que su lonchera sea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si voy a preparar una lonchera, no, me dijeron que tiene que haber frutas, entonces le voy a poner frutas. Tenemos que tener en cuenta aquí lo importante que es el tamaño, porque son por edades, ¿sí? No es que, no necesariamente porque tengo que darle frutas o me dijeron que tengo que darle queso, entonces voy a coger trozos mucho más grandes y quizás me aseguro para que lo coma el niño. No, porque esto va a hacer que el niño lo vea mucho más grande de lo que está acostumbrado a comer y se va a saciar. Y lo otro es que también podemos inducir a la ingesta de mayor contenido de calorías que el niño no lo va a necesitar y pudiendo llevarlo a un sobrepeso. Es importante el tamaño inclusive de los envases. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, aquí tengo una pequeña loncherita para un pequeño de 3 a 6 años. Son chiquititas, ¿sí? No es necesario tener grandes tapas
y la importancia sobre todo de tener compartimentos pequeños. Es obvio que para un niño más grande, un adolescente, pues hablamos de un contenedor un poquito más grande, pero siempre apoyándonos de que tengan separaciones de preferencia para poder garantizar y adecuar cada alimento o cada tipo de alimento en cada cubito. Los tamaños de las porciones es súper interesante porque a veces nosotros cogemos frutas súper grandes y, por ejemplo, una fruta de ese tamaño ya es para un niño mucho más grande, de 7 a 12 años, ¿sí? Estamos hablando en promedio 120 a 150 gramos, pero si es un niño pequeño, pues tendré que darle la mitad, ¿sí? Y es por eso la importancia de que no es que, me dijeron fruta y pues le compro la fruta muchísima más grande, de 200, 220 gramos, y el niño no lo va a comer, lo va a morder, se va a saciar, y en este caso también va a haber un gran desperdicio. Igual, por ejemplo, en el caso de yogur, ¿no? A veces nosotros garantizamos y pensamos que tenemos que darle un frasco grande, y entonces estamos hablando de raciones pequeñas. Estos son vasos pequeños de 180 para ya un adolescente, pero pues si tenemos un niño en kinder, estamos hablando de la mitad, casi un poquito más de la mitad de las raciones comúnmente. Entonces, 120 en promedio a 125. Cada tamaño de cada alimento también es de suma importancia para aportar la cantidad adecuada de nutrientes. Vamos hablando ahora. Yo soy de las personas que mucho abogo a que podamos consumir alimentos lo más saludable posible, ¿sí? Digamos que todo lo que podamos ingerir, el 99% realmente, por no decir el 100%, debe ser saludable. Pero también tienen que ser aquello que esté a nuestro alcance, ¿sí? No podemos decir, por ejemplo, en un caso de nuestro país tenemos muchas regiones y lo bueno es que nuestro país se caracteriza por la gran diversidad de alimentos que podemos encontrar, sobre todo en el caso de las frutas, por ejemplo, ¿no? Y de muchos otros alimentos. Y no es necesario siempre apostar que siempre tiene que ser pan y entonces quizás no. La lonchera no debería de ser costosa, de alto costo, sino que tendría que ser la más adecuada y la que esté más asequible para poder yo hacer un balance adecuado del tipo de alimentos que puedan ingresar al lonchera. Por ejemplo, en el caso de la costa, bueno, la mayoría, ¿sí?, está acostumbrado a consumir pan, que tendría que ser la parte de la energía. Pues otros usan pollo, por otros usamos un trozo de queso, ¿sí? Y de fruta, que normalmente vamos a encontrar el plátano y como parte de la bebida, quizás una limonada. Y ya está, tenemos alimentos que nos va a aportar energía, alimentos con nutrientes que van a aportar para el crecimiento, alimentos que van a tener vitaminas y minerales que nos van a proteger de las enfermedades, y vamos a tener la parte de la hidratación. Y ya está nuestro producto. Aprovechemos aquello que tenemos realmente lo más asequible y lo podemos comprar a bajo costo. Las frutas pueden ser las frutas de estación, ¿no? Entonces podemos usar productos realmente que nuestro lugar donde habitamos pues se produce en mayor cantidad. También, por ejemplo, en el caso de la sierra, a veces no se consume pan o muchos niños no están acostumbrados a consumir pan, pero sí podemos tener otra fuente de energía como es la papa, puede ser la oca, en algunos casos también tenemos el uso del chuño, y que podemos también adicionarle queso, ¿no? Puede ser también para la anemia, por ejemplo, 2, 3 cucharaditas de sangrecita. Fruta, tenemos por ejemplo la tuna y un refresco que podría ser un emoliente o un refresco de manzana también, que podría ser parte de la hidratación. Y si nos vamos a la región de la selva, pues puede ser yuca, por ejemplo, un trozo pequeño de yuca, un pequeño trocito de cecina. En algunos lugares quizás no es tanto yuca con cecina, sino el plátano con la cecina.
Podemos usar mandarina, y en este caso aquí en la imagen no es una mandarina, sino es el tumbo. Recuerden que en la selva hay el tumbo grande y el pequeño, que en este caso solo sería el pequeño porque es suficiente. Es una fruta muy rica en vitamina C y vitamina A, y un refresco de coco. O la fruta que puedan tener al alcance y realmente podamos usar aquello que produce nuestra región. Aprovechemos lo que tenemos. Tenemos mucha variedad de alimentos. Algunas bebidas recomendadas. En sí lo he puesto lo que me... Hay muchas bebidas. Tenemos la limonada, los refrescos de maracuyá, la temporada, un emoliente, un refresco de cocono, un refresco de manzana. Tratemos de que cuando hagamos los refrescos estén fríos para que no se fermenten. ¿Sí? Entonces, si es que es en la costa donde hace mucho calor en la selva, pues tratemos de usarlo con agua fría para preparar el refresco y no sea agua muy caliente. ¿Sí? Con la fruta también, que si tuviéramos un refrigerador o si estuviéramos en agua fría, poner las frutas ahí antes de preparar el refresco. ¿Sí? O enfriarlos. En el caso de un refresco de manzana, pues una vez de preparar hay que hacerlo enfriar rápidamente para poder recién colocarlos en el envase. Pero si no, lo mejor, agua sola, lo más saludable. Y si fuera una bebida que tenemos que recomendar, pues bueno, en pequeñas porciones, pero con poca azúcar. Si fuera agua, sí, pues puedo usar mayor cantidad y mayor volumen. Que también es importante, son los tipos de recipiente. Disculpen que no se nota mucho. Los recipientes son también para tener, hablando de una lonchera saludable y segura. Los que comúnmente conocemos, hemos visto que existen recipientes de acero inoxidable. Y ojo, que hay que tener cuidado porque sí, tienen que ser de acero y no de otro tipo de materiales que puedan ser tóxicos para nuestros pequeños. Tratemos de tener mucho cuidado porque a veces de doble fondo para que no se calienten mucho por fuera y el pequeño no se pueda cogerlo con facilidad y no se queme. También tenemos el que es más usado y que también es el vidrio templado, aunque en algunos colegios han observado porque a veces muy pequeños, en algunos colegios aquí, por ejemplo, en las grandes ciudades, se usan estos de vidrio templado, pero como lo ponen a veces al horno o lo calientan, y entonces esto está muy caliente y a veces se quema. Pero lo ideal es mantener una temperatura promedio y no va a ser necesario colocarlo en ningún tipo de artefactos adicionales para calentarlo y producir alguna quemadura. Lo otro que es el más usado es el plástico, ¿sí? Pero ojo que hay que tener cuidado. Cuando compramos algún recipiente para nuestras loncheras, pues asegurémonos que sea libre de BPA, que sean realmente inocuos para poder guardar, o sea, que sea para alimentación. Entonces, tenemos que asegurarnos. También he visto en algunos lugares que se usa las de fierro, de loza, sí, pero estos pues se rompen y pesan demasiado. En síntesis, podemos decir que cuando hablamos de una lonchera ideal y saludable, tenemos que decir que sea una lonchera práctica. Sabemos que muchos, sobre todo en algunos lugares, las mamás, ¿sí? Los padres están muy ocupados y a veces es levantarse muy temprano, es a veces preparar alimentos muy complicados para hacer la lonchera. Y no, debería de ser lo más práctico posible. Tratemos de buscar algo que esté al alcance, en la que nosotros podamos hacerlo lo más rápido posible, pero a la vez que sea variada. Quizás variada no puede ser en tamaños o en formas. Por ejemplo, hoy día, si estamos en la costa, puede ser quizás un pan francés, mañana puede ser un pan ciabatta, ¿sí? Igual, si va a ser papa, por ejemplo, puede ser una papa amarilla, otro día puede ser choclito, otro día puede ser la papa guairo. La idea es que podamos variar, pero que sean prácticas. De preferencia, pues, que no nos demore mucho tiempo y que no tenga que no sea demasiado elaborado.
También asegurarnos que sea nutritiva, y eso ya lo hemos visto, que tienen que tener alimentos que le ayuden a crecer, alimentos que le aporten energía, alimentos que le brinden vitaminas y minerales, y que también haya una buena porción de agua o refrescos o bebidas. Además, hemos aprendido que sea adecuada en tamaño, ¿sí? Recordemos eso, no olvidemos, no, si tengo, por ejemplo, dos hijos, no puede ser el mismo tamaño si tengo, por ejemplo, un niño que está en el jardín o en el kinder o en la etapa preescolar, y tengo un niño que es adolescente, pues no pueden ser las mismas, puede ser la misma preparación, pero no en las mismas cantidades. Tratemos de darles en las raciones en el tamaño de porción adecuada. Agradable al sabor, ¿sí? Probemos, porque ha pasado mucho y a veces tengo un niño pequeño y siempre me cuenta y me dice, mamá, tal pequeño no comió su lonchera. ¿Y pero por qué? Es que estaba muy salado. ¿Sí? Otro día me dice, estaba muy dulce. Otro estaba que, no sé, ay, tenía, porque me invitó y también por eso no ha comido. Entonces, a veces, yo sé que con el apuro nos pasa que a veces no probamos o no vemos o no nos damos el tiempo de ir viendo antes del servicio, ¿sí? Lo otro, para que sea agradable, el sabor y la presentación, es bueno preparar juntos. Yo sé que no hay tiempo para levantar a nuestros pequeños para que estén haciendo la lonchera, pero un día antes hay que conversar. No es que le pidamos permiso a nuestros hijos para hacer la lonchera, pero podemos proponerle y ver, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy pensando preparar en la lonchera y ponerte tal cosa. Ay, no me gusta, pero puedes probarlo. En pequeñas cantidades lo voy a poner en un pancito pequeño, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con la palta. Mi hijo no quería comer palta, ¿sí? Hasta que un día le digo, oye, pero necesito, ¿qué pasa si te doy unas tostaditas chiquitas con palta y lo pruebas y me dices si está bien o no está bien? Y si no, pues yo sé que te va a gustar porque le explico los beneficios que tiene. Ah, ok, y se lo lleva y un día, ahora me dice, ¿qué día me preparan un pan con palta o unas tostadas con palta? Es un pequeño ejemplo que podemos empezar, pero también los niños van a asociar mucho su alimentación con lo que nosotros consumimos. Si nosotros como padres no tenemos los mejores hábitos alimentarios o no es nuestra alimentación la más adecuada, pues nuestros niños también no van a desarrollar una alimentación adecuada. Y eso lo podemos ver muchas veces cuando vienen a nosotros, en el caso de nutricionista al consultorio, pues los padres siempre asocian y dicen, mi niño tiene un problema, no quiere comer esto, no quiere comer. Y la pregunta va, ¿y ustedes comen eso? ¿Ustedes igual lo consumen? No, pero nosotros ya somos mayores. No, es que el niño no va a adquirir esos. Entonces, y muchos que nosotros trabajamos, por en el caso mío, yo traigo mi lonchera, entonces mi hijo ve también mi lonchera, ¿no? Ah, mamá, estás llevando, sí. ¿Y por qué llevas esto? Ya, estás llevando aceitunas. ¿Puedo probar? Entonces, ellos también van aprendiendo. Quizás no le gusta en el inicio, pero lo que hoy quizás no le guste al niño, no significa que aquí en una semana no le va a gustar o de que el próximo año no se vea tentado a probar y quizás le agrade. Y de pronto estamos aportando mayor diversidad de alimentos para su consumo habitual. Y segura, pues estamos hablando justamente de usar el equipamiento seguro, que sean, hablando del envase, pero a la vez también no usemos que sea segura para el medio ambiente, dejemos de usar muchos descartables, tratemos de usar que sean también materiales reciclables. Pero también hablamos de seguridad en la higiene, el lavado de manos correcta para la hora de preparar la lonchera, asegurarnos que, por ejemplo, si va a llevar una manzanita, pues, y si las tengo que mandar con cáscara, pues, que es lo ideal, tendría que primero desinfectarla, ¿no? Y ya ponerla desinfectada en su loncherita. Y igual si es que le tengo que quitar las cáscaras, pues tengo que lavarme bien las manos y asegurarme que también esté todo limpio de manera adecuada. Cuando hablamos de seguridad, pues hablamos de todo lo que viene a ser que esté en contacto con los alimentos, el equipo, el material, las personas que manipulan el alimento, y de esa forma nosotros podemos decir que también estamos hablando de una lonchera segura. Entonces tenemos 3 recomendaciones importantes. La lonchera, recuerden, no es que va a sustituir el desayuno. Ah, no,
como ya es tarde, se levantó tarde, ya no importa, no tomas desayuno y de pronto ya hasta a las 10:30 ya está listo tu lonchera. No es así porque el tiempo de ayuno es mucho más largo y esto se afecta considerablemente a la salud del pequeño. Entonces sí tiene que, muy aparte, tomar su desayuno en proporciones también establecidas para su edad, pero igual la lonchera es muy aparte, no sustituye ni el almuerzo tampoco, porque a veces pasa que los niños que estudian en el turno tarde, pues no come, no almuerza y estamos dándole la lonchera y le mandamos lo que podemos incluirle y lo que se puede, ¿no? Entonces no es así, hemos pasado muchas veces que hay niños que a las 4 de la tarde están almorzando y su lonchera pues es su arroz, su guiso, y le digo, bueno, ¿vas a comer doble? No, es que no almorcé. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Evitar alimentos ultraprocesados o con autógonos. Si bien es cierto, de vez en cuando quiero una variedad y de pronto voy a necesitar usar, no sé, unas galletas, pues usemos galletas que tengan poca cantidad de azúcar y que sean de preferencia integrales y solo en pequeñas cantidades, pero tendría que ser de vez en cuando. Lo más importante es usar alimentos que no tengan muchos procesos o que tengan autógonos. Comprobar si los alimentos tienen buena aceptación y si han sido consumidos. Es importante conversar con nuestros pequeños. Oye, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? O si de pronto si le coloco este choclito, se ve mejor, ¿te pareció esto? Y si lo han terminado, porque a veces los papás, yo he visto que los papás, muchos papás muy amorosos, pues se han lucido preparando la comida, su loncherita, y el niño no lo come porque lo regalan, ¿no? Y también lo he aprendido por mi hijo, me dice tal, pero compañero, no se ha invitado porque no le gusta. ¿Sí? Y obviamente lo lleva la lonchera a la casa, pero vacía, pero ya invitó a todo el mundo. A veces mi hijo también, ¿qué pasó? ¿Lo has comido? No, porque no me gustó. Y le di a tal persona y ¿por qué no te gustó? Entonces empezamos a conversar y a explicarle de manera adecuada. No siempre a veces, pues, por ejemplo, no todos comen fruta porque también sabemos en tiempo. Muchos de los niños, sobre todo entre 5 y 10 años o 12 años, están más desesperados por ir a jugar. Entonces quieren algo mucho más práctico, que sea fácil de comer y no quieren comer muchas cosas. Y sin embargo, a veces la mamá les mandan unos sándwiches muy grandes, les manda mucha comida y al final el niño lo está botando. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto está realmente comiendo mi hijo y no necesito preparar grandes cantidades. Recuerden, son pequeñas cantidades y suficientes para poder cubrir su requerimiento. Y bueno, simple para terminar y dar gracias también en este tiempo que hemos estado viendo sobre lo que viene a ser lo que es las loncheras saludables, pues recalcar que es de suma importancia evaluar los tipos de alimentos que viene produciendo nuestra región, consumirlos y quizás si nuestros pequeños no los conocen, es poder tiempo también de enseñarlos, ¿no? Y saber también darle el valor a cada alimento que tenemos. Ok, disculpe. Ok, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, entonces estamos atentos a las preguntas. Licenciada Zulema, muchas gracias. Brillante exposición. Licenciada, tengo algunas preguntas en el chat. La primera, ¿qué tipo de yogur recomienda y qué tipo de queso deberíamos darle, ya que en el mercado hay una oferta diversa? Sí, en el caso del yogur, tratemos de que sea el yogur frutado. Ojo que en los mercados, en los súper, siempre vamos a encontrar bebidas lácteas, más no yogur. Y por el precio un poco que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Yogur siempre tiende a costar más porque tienen procesos mucho más específicos. ¿Puede ser un yogur frutado? Sí. Ojo que también otra cosa que siempre les voy a recomendar a los papás. Fíjense mucho en los ingredientes. ¿Qué es lo que estoy observando hoy en día? Que muchos de los alimentos para los niños vienen con edulcorantes. Y recuerden que los edulcorantes no es recomendable para los niños porque van a alterar el sabor y van a hacer que el umbral de dulzor sea mucho mayor. Y entonces nosotros hay que tener en cuenta ello porque usan muchos potenciadores de dulzor.
Entonces, asegurémonos. Prefiero yo que tenga azúcar en pequeñas cantidades a que puedan agregar que es edulcorantes, ¿sí? Que sí no es recomendable para ningún pequeño. Entonces, si es el yogur frutado, pequeño, nada más en cantidades, si es el griego y lo consume bien, pero la mayoría siempre quiere con colores y un poquito de sabor a vainilla, que es lo más recomendable, o el que tenga trocitos de fruta. Ahora, en el caso del queso, pues obviamente el queso fresco, el pasteurizado, el que tenga menos procesos de maduración va a ser el más saludable. ¿Sí? Por ahí que de vez en cuando, de repente tu pequeño quiere un queso EAN, pues también puedes usarlo, pero que esto no sea muy seguido. Apuesta más por aquellos alimentos que tengan menos procesos. Muchas gracias, licenciada. Tengo otras preguntas en el chat. ¿Hay alguna recomendación adicional en cuanto a las loncheras para niños que son deportistas, que practican deporte de 3 a 5 veces por semana? Sí, ahí, por ejemplo, en el caso de los deportistas, dependiendo del deporte que realizan, pues se puede incrementar la cantidad de porciones, ¿no? Y también la cantidad de la hidratación, dependiendo del tipo de deporte y el tiempo que le dedica al deporte, ¿no? Entonces, sí aportamos mayor cantidad de proteínas, de energía, y obviamente está asociado al tamaño de la ración y en este caso sí es que es necesario también una mayor hidratación. Licenciada, mi menor de 2 años aún no le ofrezco jugos. ¿Es recomendable alguna fruta en especial para los jugos? Eh, bueno, lo ideal es que realmente se coma la fruta y se mastique, pero si hay pequeños que de pronto como para introducir a los aromas y a los sabores, pues podemos optar por los jugos, pero en pequeñas cantidades. No debe ser más de 2 onzas, pequeñitas. Ahora, ¿qué frutas? Todo tipo de frutas, ya es más de 2 años, así que puede empezar con papaya, con naranja, probando si es que obviamente en el caso de no tiene ninguna alergia y que no sean muy frías, temperatura media ambiente, ¿sí? Y que no a los jugos, ojo, si le va a empezar a probar para que pruebe su pequeño, pues no deben usar azúcar. Sí, y además se deben consumir antes de los 15 minutos después. No es que yo hago el jugo y de pronto, después de media hora, 1 hora, recién busco a mi pequeño para darle el jugo. No, tratarle de darle. Termino de hacerle las 2 oncitas pequeñitas, pero recuerden que mejor es que lo coma en trozos pequeños, pero si no, también podemos darle el jugo, pero se tiene que consumir de manera inmediata. Muy diferente al refresco que vamos a hacer para la lonchera. Esto sí podemos guardarlo, pues es más tu función de hidratación. Licenciada, nos preguntan, ¿es recomendable llevar mazamorras en las loncheras? Eh, si son muy pequeños y están probando alguna textura, pues recuerden que si van a preparar mazamorras, puede ser pero en pequeñas porciones, y tienen que llevar frutas en trozos pequeños y no echarle mucho azúcar y no muy densa, ¿sí? Ligeramente. Entonces, si preparamos una mazamorra con frutos pequeños, ¿sí? Trozados, hacer que no sea demasiado densa, ¿sí? Y no tenga mucho azúcar, pero muy aparte de eso, igual tiene que haber pequeños trozos de fruta que de parte de la mazamorra, no solo puede ser solo la mazamorra, no, porque ahí solamente básicamente estaría la parte energética, le faltaría las proteínas y le faltaría la parte de hidratación, entonces tendría que agregar algo adicional para. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan, en los niños que tienen alergia respiratoria como asma y rinitis, ¿alguna recomendación para la loncherita? Básicamente, primero, las temperaturas que no sean demasiado frías, ¿sí? Lo otro es que si es que hay alguna alergia o por una indicación médica, pues disminuir quizás los cítricos si es que hubiese un tipo de alergia y esté por el pediatra, pero si no, no hay ningún problema. O sea, el pediatra si no te da ninguna observación, no habría ningún problema para usar todo tipo de frutas. Eh, Recuerden que cuando mayor variedad de frutas, pues mejor protección va a tener para la salud del pequeño. ¿Sí? Básicamente yo asocio más a la temperatura y un poco con el cuidado de los alimentos que son cítricos,
pero solamente si es que hubiese alguna referencia por al especialista. Muchas gracias, licenciada. Tenemos algunas preguntas más. Realmente es un tema muy Disculpe. interesante. Sí, hablando de alergias, lo que sí no puede usar es nada de alimentos ultraprocesados. Obviamente, si tiene algún problema de alergia, no solo rinitis, sino cualquier otro tipo de alergia, pues es evitar todo tipo de alimentos procesados. Hablando también de alergias. Gracias, licenciada. Tenemos una pregunta. Me dicen, tengo una niña de 7 años y no come pan, papa ni yuca. ¿Cómo lo puedo sustituir? Ya. Primero tendríamos que, es muy importante que nosotros cuando vamos a hacer las compras de los alimentos vayamos con los niños, ¿no? Y presentarle muchas cosas. De pronto quizás no come pan, no te come papa, no te come yuca, pero sí puede consumir otros cereales, ¿no? A veces para algunos niños les es más tentador las tostadas y quizás también ver el tipo de pan, ¿no? Pero hay les digo por la experiencia en pediatría, los niños siempre apuntan, porque a veces había una mamá que me decía, mira, el niño no come pan, no come pan, no come pan, ¿no? Pero de pronto un día le ofrecimos un pan ciabatta crujiente y se lo comió, ¿no? Y es que la mamá siempre compraba el pan que quizás al niño no le llamaba la atención o no le gustaba la textura. Entonces sí sería bueno ir viendo con nuestros pequeños y haciéndoles probar. A ver, prueba, aunque sea una sola, y esto me gusta. Prefiero el ciabatta. No, prefiero el otro pan. No, no me gusta esto. Entonces, para eso en el mercado tenemos distintos tipos de pan. Igual las galletas, podemos usar las galletas, recuerden, no las dulces ni las rellenas, sino las puede ser la soda. Hay galletas, por ejemplo, las que son de arroz, ¿no? Entonces podemos ir buscando en el mercado diverso o prepararlo en casa también, ¿no? En casa podemos de vez en cuando también preparar quequitos o galletas de avena, ¿no? Entonces como que para el niño de pronto esta galleta le es más atractivo y ya tranquilamente lo puede consumir. Entonces podemos ir probando. Es importante involucrar al niño en la alimentación, porque si no, nos hemos acostumbrado simplemente a prepararle, darle y servirle, ¿no? Y ves lo que come. Si el niño ni idea tiene de qué alimentos ingresaron, qué alimentos fueron, qué insumos se usaron para preparar, no tienen la idea. Entonces sí es bueno que cada niño pueda conocer. Es importante, inclusive en el almuerzo, muchas veces a las mamás les digo, hablen con sus hijos, díganle qué están preparando. Y si vienen a la cocina, obviamente con mucho cuidado, ver que ellos vean qué cosa estás preparando para su comida. Entonces ellos puedan entender realmente y darle valor a los alimentos. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan, ¿puedo mandar las frutas peladas como la manzana o la mandarina? Y en caso de los frutos secos, ¿cuál sería la cantidad que se recomienda? Bueno, primero, con respecto a las frutas de preferencia, deberían ir con cáscara. Puedes mandarla pelada y cortada, sí, pero a veces tienden a pardearse, a veces lo colocamos un poquito de algún cítrico, pero a algunos niños no les gusta. Pero si el niño come normal, en el caso de la manzana, hablando de manzana y las plátanos, pero en el caso de la mandarina sí puedes mandarla pelada, con los gajos no hay ningún problema. Hay frutas que sí se presta para que puedas mandarla pelada y en gajos, pero hay frutas que sí, pues a veces tienden a pardearse o a cambiar su textura o el color y eso hace que no sea muy atractivo. Y con respecto a lo otro que me dijo me dijo de las frutas, Los de los frutos frutos secos. secos. Sí, de los frutos secos, pues bueno, es suficiente una cuchara para un niño pequeño y para los niños grandes puede ser 2 y así al adolescente hasta 2,5 o 3 cucharadas, nada más, no más, ¿sí? Entre 1 a 2 cucharadas, dependiendo de la cantidad, porque a veces me pasa inclusive hasta con los adultos, le dices, bueno, come frutos secos y el niño está que come, no. O sea, es una cuchara simple, no así súper colmada, simple una cuchara, es un poquitito, unos 4, 5, 6, 7 granitos, puede ser unas pecanitas, una nuececita, uno de cada uno y en algunos de los pequeños dos almendras y podamos hacer más o menos una cucharada. Muchas gracias, licenciada. Tengo una pregunta acerca de los recipientes o estas pequeñas loncheritas. Usted mostró una durante la exposición. Nos pide que por favor si la puede compartir Es por el y, tamaño. y por el Sí, tamaño. Sí. sí, este es para niños pequeños, disculpen, este es por el tamaño, que lo que pasa es que ayuda mucho. Es
Por el tamaño, es chiquitito. Es una pequeña, ¿no? Que lo usamos para niños pequeños y mantiene la temperatura, pero no normal, o sea, podemos trabajarlo. La idea es que sean recipientes no muy grandes, ¿sí? Y que tengan, pues, los orificios de preferencia para que pueda y te ayude, pues, a colocarle diversos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y también ya tú puedas medirte y de que no va a ir mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, una galleta ya está ahí, ¿sí? Y ya se llenó. Entonces, como que a veces, o una fruta ya está llena, una fruta pequeña, ¿sí? Y eso ya uno puede ir viendo, ¿no? Entonces, porque ya más grande, pues ya no entraría para este pequeñito. Pero hay diversos tipos en el mercado. También están las de vidrio, ¿no? Pero para los más pequeños sí no es recomendable vidrio porque se las caen y se pueden cortar, ¿no? Y dos para los adolescentes. Licenciada, pues, en el mercado hay o se recomienda, bueno, estos recipientes libres de BPA. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que cambiar? Eso sí es muy importante. Recuerden que si va a ser de plástico, y gracias por la pregunta, pero me estaba haciendo, no lo mencioné, es que si es de plástico, si ya tienen rayaduras o tienen, por ejemplo, si estuviera muy rayado en el fondo o hubiesen rupturas, entonces no podría cerrar herméticamente y ya necesitaríamos el cambio. Lo otro es en el cambio de color. Y si fueran transparentes, se vuelven opacos, entonces, si ya está muy opaco el envase, lo que tengo que hacer es cambiarle. Promedio entre 3, 4 meses, dependiendo del tipo de material. Pero en este caso sí es mucho más. Este material pues te dura mucho más, hasta más de un año, sin ningún problema, salvo que esté muy rayado al lado. Tienes que tener mucho cuidado también cuando lo lavan, ¿no? Entonces, si lo van a lavar con sustancias muy abrasivas, pues obviamente se deteriora más la lonchera o el material, entonces sí tendríamos que ver. Pero en estos casos hay algunos que si ya tú ves que está opaco, muy rayado, pues ya no deberías de usarlo. Muchas gracias, licenciada. Nos comentan también en el chat qué tanto se recomienda enviar leche en la lonchera y también otros alimentos como kiwicha o maca. En el caso de la leche, por ejemplo, sí a veces no es muy recomendable porque la mayoría tiende a fermentarse con mayor facilidad, pero si para mandar leche tendría que ser fría, ¿no? Y no es muy, digamos, no es muy agradable para muchos niños, entonces de mejor, de preferencia es el yogur, que sí tiene mayor tiempo de tolerancia a que esté fuera de a que se permanezca a temperatura ambiente. En cambio, la leche no tiende siempre a fermentarse con mayor facilidad. Ese es el riesgo. Y lo otro me decías de la Kiwicha leche, y maca. de la kiwicha, sí, o sea, por ejemplo, si no te come, como decía el participante anterior, te preguntaba si no come pan, pues puedes usar barritas de kiwicha o de quinoa y mezclados, quizás también bebidas de maca, también podríamos colocarle como parte de la hidratación, ¿no? En el colegio, por ejemplo, a mi hijo el año pasado, él mismo se involucró, estábamos aprendiendo a hacer unas barritas de kiwicha y el mismo, pero si son como son altamente calóricos, pues no siempre vamos a usar, porque para pegarse la kiwicha, la bolita de kiwicha se echan demasiado azúcar y hay que tener cuidado con ello. Entonces podemos usarlo de vez en cuando. Muchas gracias, licenciada. Y dos últimas preguntas. El caso de enviar embutidos en una lonchera y terminamos con si mi niño tiene anemia, ¿en qué alimentos debería enfatizar para una lonchera saludable? Muchas gracias. Ok. En el caso de los embutidos, es muy llamativo para los niños. Los niños mueren por los embutidos. Entonces, podría darle, pero en pequeñas cantidades, en porciones muy pequeñas. Pero de preferencia, si voy a preparar o les voy a dar de muy de vez en cuando, tiene que siempre estar asociado con unas verduritas, ¿no? Eh, ya les digo por experiencia, a veces, por ejemplo, mi hijo me dice, sí, yo quiero el hot dog, ya, te lo pico el hot dog chiquitito, o sea, cojo un hot dog, la mitad o la tercera parte, y lo mezclo con huevo y con verduras, y le hago una tortilla. Entonces, ahí está, si quieres comer el embutido, está ahí.
pero con bastantes verduras precocidas, no muy recocidas, lo mezclo con el huevito y ya está la tortilla, o le mando la verdurita aparte en un costadito y a veces se lo come antes de que llegue la lonchera, se lo come solo la verdura para comerse solo el, el jodocito, pero trato de hacerlo mezclado con verduras y no muy seguido. Entonces, si es que va, siempre tienes que mezclar con tus verduritas y sí o sí tienes que acabarte la fruta. A veces él no es mucho de llevar fruta, se lo come en el trayecto o cuando está saliendo, porque lo guarda, porque él dice, tiene que jugar, ¿no? Entonces trato de darle pequeñas cantidades que solo le caben en un bocado y ya lo completamos en casa. Recuerden que la lonchera es el 15%, el resto va a ir completando la cantidad de frutas y verduras que necesite durante todo el día. Y en el caso de la anemia, pues bueno, está la sangrecita que podemos usar, hacer una papita sancochada con 2, 3 cucharadas de sangrecita, que puede ser un pan con sangrecita también. Podemos también siempre apostar por alimentos ricos en vitamina C para ayudarnos a aprovechar la absorción del hierro y siempre apuntar por alimentos de fuente de proteínas para asegurar también no solo el aporte de proteínas, sino también de hierro en el caso de la anemia. Muchas gracias, licenciada. Y la última pregunta, creo, porque la mamita sí está muy interesada. Nos dice, para niños menores de 2 años, ¿qué tipo de lonchera se recomienda? Ahí son pequeñitos, ¿no? Ahí primero tendríamos que ver su evolución de la masticación si son menores de 2 años, que tanto está masticando las porciones bien pequeñas y si podemos apuntar por frutas mucho más suaves, como en el caso, por ejemplo, de lo que es papaya, meloncito, probando, porque es un tiempo donde vamos a ir probando los sabores y las texturas. Cada niño tiene su propia digamos, evolución en lo que viene a ser masticación, texturas y sabores. Podemos usar lo que decía una pregunta anterior que hubo de un participante, mazamorritas, ¿sí? Enseñarle a comer los quesitos en pequeñas cantidades, podría ser papitas también, en cuadraditos, chiquititas, que pueda ayudarle a masticar o estimular la masticación. Es el tiempo donde tienen que estimular mucho la masticación con los pequeños, pero tenemos que ir apuntando siempre por alimentos que no sean muy duros. Y sobre todo las porciones. Yogur también puede consumir en pequeñas cantidades, como les he dicho, 100 centímetros cúbicos pequeñito, nada más o menos, probando también la cantidad que consume comúnmente el niño. Y poco a poco él se va a ir amoldando, porque 2 años debe estar en la cuna, o sea, no necesariamente hay muy pocos niños, ojo, que comen huevos sancochados. Ya no los quieren por el olor, por el aroma, ya no lo consumen. Entonces enviémoslos a través de tortillas. Y si no, en huevitos de codorniz, ¿no? Chiquititos a través 2 o 3 huevitos de codorniz, que a veces para algunos es más apetecible. Pero ya muchos niños realmente no quieren consumir ya huevo o llevar. Y si llevan huevos sancochados, es de preferencia que los lleven con cáscara para que no se impregne el aroma en sus loncheras, porque a veces son de plástico y se impregna y tienen muchos problemas ellos después con el olor se ha quedado, con el olor mi lonchera. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Para niños pequeños, mazamorritas, ¿no? Frutas pequeñas, suaves y puedes usar también yogur y probando con ellos. Licenciada Zulema, muchas gracias por su exposición, gracias a todos los participantes, gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia de este tema tan interesante y que seguimos aprendiendo todos nosotros. Muy bien, licenciada, nos despedimos, ha sido una excelente exposición y les comentamos que si quieren enterarse de más cursos, eventos, capacitaciones, les he adjuntado por el chat el link del canal de la biblioteca para que puedan acceder, el link de WhatsApp, pueden acceder y van a conocer toda la oferta docente y también las telecapacitaciones y tele-IECs que venimos desarrollando. Gracias con todos y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias, Muchas licenciada. gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Felicidades.